Ejercicio número 29. Un cubo de masa m se coloca en el interior de un embudo que gira alrededor de un eje vertical con rapidez constante omega. Si el coeficiente de fricción estático entre el cubo y el embudo es mu sub s, ¿cuáles son los valores mínimo y máximo de la velocidad angular para los cuales el cubo no se moverá respecto del embudo? Analizar para θ igual 0. Lo que me pregunta este ejercicio son omegas extremos, un mínimo y un máximo para el cual este cubo mantenga esa configuración cuando el embudo está girando alrededor de ese eje. Pero yo les voy a plantear otra cosa primero, antes de ir al mínimo y al máximo. Si hay un omega para el cual no necesita esa fricción, que eso estuvo analizado ya en un ejercicio anterior. Entonces, bueno, planteo un diagrama de cuerpo libre, normal y peso, dos únicas fuerzas. Elijo un sistema de ejes adecuado, el eje vertical que le llamo I, el eje horizontal que le llamo radial, R, bien. En ese eje radial está la única aceleración que hay, que es radial. O sea, la aceleración total o aceleración es la radial. No tengo aceleración tangencial, ¿por qué? Porque dice que el omega es constante, no tengo alfa, no tengo aceleración angular. Por lo tanto, no tengo aceleración tangencial o componente tangencial de la aceleración. Planteo sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, la famosa segunda ley de Newton, donde tengo la normal y el peso como únicas dos fuerzas. Descompongo los dos ejes que he elegido, I, R, y tengo esas ecuaciones que le llamo 1 y 2. Divido la ecuación 2 en 1. Lo bueno está que se cancela la normal, se cancela la masa y me queda esa expresión. Tangente de θ igual a la aceleración sobre g, donde la aceleración es la radial, o sea, omega cuadrado por r o b cuadrado sobre r. Como ahí me está preguntando por un omega, me conviene dejarlo en función de omega. ¿Bien? Omega cuadrado por r. Me queda esa expresión. Si despejo omega, me queda raíz de g por tangente de θ sobre r. Más menos, ¿no? Bien, ¿qué indica ese más y el menos? El más indica que el sentido de giro es hacia arriba. Bueno, según la convención que siempre decimos, lo hacia arriba es positivo, lo que va hacia abajo es negativo. En este caso, como ya está dado que el omega es hacia arriba, listo. No es necesario tener el más y el menos ahí, ¿sí? Con poner ya raíz de g por tangente de θ sobre r, ya está. Eso sería el omega. Ese omega es un omega del cual este cubo se mantiene en esa configuración sin desplazarse, ¿sí? Sin necesidad de que actúe la fricción. Bien, vamos a lo que nos pregunta el ejercicio entonces. Omega mínimo. Planteamos un diagrama de cuerpo libre. Aparece ahora la fricción estática. Bien. ¿Qué pasa? Cuando vos tenés una velocidad angular pequeña, este cubo tiende a irse hacia el centro de giro. Por lo tanto, para mantener esa configuración dada, tiene que aparecer una fricción estática. Planteamos segunda ley de Newton. Aparece el normal, peso, fricción estática, igual a masa por aceleración. Descomponemos según los dos ejes. Y como en este caso me está hablando de omega mínimo, bien, esa fricción estática tiene que ser la máxima. O sea que esta fricción se va a mover entre el 0 y esa fricción estática máxima hacia ese lado. ¿Ok? Entonces, planteamos, reemplazamos esa fricción estática máxima, o sea, mu estático por n, en la ecuación que le llamo 1 y 2. Y bueno, ahí jugamos con ella un poco, ¿no? Dividimos 2 en 1, se me van las normales, se me van las masas y me queda esa expresión, donde despejo la aceleración. Como la aceleración es la radial, omega cuadrado por r, despejo omega. Y ese es el omega mínimo. Raíz de g sobre r por seno de θ menos mu estático por coseno de θ. Todo eso dividido coseno de θ más mu estático por seno. Ahí está la presión entonces del omega mínimo. Si hacemos una vista de arriba, las fuerzas que tenemos
son esas, ¿sí? A veces conviene también, si quieren hacer una vista superior, tenés el omega que es saliente, tenemos el eje radial, el eje tangencial, donde no hay nada en el eje tangencial, ¿ok? No hay ninguna fuerza, no hay ninguna aceleración tangencial, ¿sí? La única aceleración que tenemos es radial. Omega máximo, diagrama cuerpo libre, normal peso y fricción. Y ahora la fricción va a estar para el otro lado. ¿Qué pasa acá? Para un omega cada vez mayor, este cubo tiende a salirse, ¿sí? A alejarse del centro de giro. Por lo tanto, para mantener esa configuración, para quedarse en esa posición, este cubo respecto del embudo, tiene que haber una fricción que vaya hacia el centro de giro o hacia abajo en ese plano. Bueno, en forma análoga al caso anterior, planteamos segunda ley de Newton. Tenemos la normal, el peso de la fricción. Como estamos planteando omega máximo, esa fricción estática es máxima, pero distinto sentido al del anterior, ¿sí? Básicamente podemos agarrar las mismas ecuaciones anteriores y cambiarle los signos a la fricción. Básicamente es eso, la única diferencia que hay con el planteo de ecuaciones, ¿sí? Así que bueno, planteamos ecuación 1, ecuación 2, dividimos la ecuación 2 en la 1, se me dan las normales, se me dan las masas y me queda esa expresión. La aceleración es la radial, omega cuadrado por r, me queda esa expresión para el omega máximo, que es raíz de g sobre r por seno de tita más mu estático por coseno de tita sobre coseno de tita menos mu estático por seno de tita. Ese es el omega máximo. Y la última pregunta que hace es, ¿qué pasa cuando el tita es 0 grados? Bueno, acá hice un esquema de cómo sería, eso ya no tendría forma de embudo, ¿no? Ángulo 0. Bueno, tendría la normal, el peso. Y ahí vemos el omega hacia arriba. Tenemos aceleración angular porque sería un movimiento circular, ¿no? Y como hay aceleración radial, tiene que haber una fricción en ese sentido. No hay otra, ¿sí? No podría ser de otro modo. No puede haber fricción para el otro lado. Entonces, solo tiene sentido el omega máximo. La expresión de omega mínimo no tiene sentido, ¿sí? El omega mínimo sería 0. O sea, que los valores o el rango de valores de omega sería desde 0 hasta un omega máximo, ¿sí? En el cual tita es 0. A medida que el omega crece, ese cubo tendería a irse hacia afuera. Por lo tanto, la única fricción que actuaría a medida que este omega crece sería una fricción en ese sentido, ¿sí? Hacia el centro de giro, en el mismo sentido que la aceleración radial.